Ella es la directora nacional de Promujer Lideresas Moradas. Elena es egresada de Economía de la Pontificia Universidad Católica, docente hace muchos años, jefe de Cooperación Internacional y Desarrollo por más de 10 años, tiene posgrados en muchos estudios, algunas especialidades en políticas públicas, tales como primera infancia y género. Lea también es nuestra candidata para el próximo congreso. Tengo el gusto de presentar a Lena y ella a su vez presentará a nuestra brillante expositora de la noche. Les pido un aplauso para Lena. Muchísimas gracias. Acabamos de salir de una capacitación para los candidatos a Congreso. Con el Partido Morado estamos pues presentándonos para esta época de transición 2020. Tenemos aquí algunos candidatos que me gustaría, si se pudiera presentar rapidito. El señor Gino Costa, que está por aquí. ¿Con qué número vas? Con el 7. Con el 7 por Lima. También está aquí Renato Botiñano. ¿Qué número va, Renato? Con el 33. Renato con el 33. Gracias. Y tenemos también algunas de regiones, ¿no? Si se pudieran presentar, por favor, tu región y tu número. Ahí. Buenas noches. Flor Torres de Monegro. Aurora Tinola de Lambayeque con el número 4. Bueno, nadie más, ¿no? Acá por eso hay que saber. Mi nombre es Francesca Iker Asensio, por la región Lima Provincia, con el número 2. ¿Alguien más? Mi nombre es Flor Quispe, voy con el número 4 por Lima Provincia. Buenas noches, mi nombre es Sandra Chumba y voy con el número 5 por Piura. Buenas noches a todos y todas. Yo soy Ingrid Ramírez de la región Piura, voy con el número 3. ¿Alguien más? ¿No? Ya se acabó. Bueno, yo soy Elena Bermúdez y voy por el número 16. Bueno, entonces voy a hacer la presentación de Carmen. Carmen, es un gusto, un honor que estés aquí. Estamos en un momento así convulsionado, como comprenderás, porque estamos en este tema de las elecciones. Nosotros somos un partido escuela, nos estamos preparando, no simplemente estamos cada uno haciendo una campaña separada, sino estamos haciendo una campaña juntos, ¿no? Somos un equipo de verdad. Ha habido un trabajo arduo por el plan, las 44 propuestas que estamos presentando, que se han presentado justamente el día de hoy. Entonces, bueno, es una fecha un poquito complicada, pero no queríamos, pues, por supuesto, perder la oportunidad de tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, Carmen McEwan, primera embajadora del Perú en Irlanda, historiadora, especialista en historia política, intelectual y de la guerra. Nosotros hemos perseguido a Carmen hace más de un año, claro, ya no sabe, ¿no? Pero porque nosotros queríamos una mujer que trabajara el tema del republicanismo, y realmente en el Perú ella es la mujer que trabaja el tema del republicanismo. Y sabemos que nosotros que somos republicanos, que pues claro, el republicanismo pide una cancha plana para todos los ciudadanos, y las mujeres antes no éramos ciudadanas. Entonces es algo como realmente nuevo que nosotras estemos, pero ahora que ya somos ciudadanas desde hace algunas décadas, entonces queremos pues que quede establecido esta igualdad entre nosotras, ¿no? Es el trabajo que nosotros hacemos desde Promujer, teniendo como doctrina de base pues el republicanismo, ¿no? Lo comento esto porque sí han habido veces que hemos tenido debates y han comentado, no, pero si nadie habla de mujeres en republicanismo, claro, pero eso era en otros tiempos. Ahora somos ciudadanos y tenemos también los mismos derechos que todos, ¿no? Bueno, ganadora de la prestigiosa beca John Simon Guggenheim
de la Medalla de Oro de la Municipalidad de Lima, del Centenario de la Punta. Entre sus obras destacan La Utopía Republicana, Homo Politicus, en pos de la República, La Guerra Maldita, Perú, Reflexiones sobre lo cotidiano y la historia, que ese es el último, ¿no? El que estoy leyendo, sí, sí, entre otros. Columnista del Comercio, en la actualidad prepara un libro sobre Ima Sumac, Moisés Vivanco y la globalización de la cultura peruana, experta en republicanismo peruano. Un aplauso pues para la señora Carmen Álvarez, a la doctora Carmen Álvarez. Bueno, primero que nada, les agradezco a Elena, a Claudia, a esta invitación. A mí realmente me conmueve la vida partidaria, ¿no? Esto que dice Elena, partido escuela, ¿no? En un momento en que nos hemos dado cuenta que lo que se ha quebrado es justamente el sistema de partidos en el Perú, ¿no? Hay una crisis, digamos, terminal de los partidos viejos, de los partidos que han caído en lo que ya todos conocemos, la corrupción, la compra de candidatos, los grupos de interés. Entonces, digamos, una regeneración, que es una palabra del siglo XIX, una regeneración de la política, tiene que pasar por la regeneración de la vida partidaria, ¿no? Yo creo que este partido nos está dando lección sobre eso, sobre su disciplina, sobre su convicción, su determinación, haber logrado juntar tantas firmas, ¿no? Es realmente algo que conmueve en un momento que la desafección por la política es tan grande, ¿no? Entonces, yo creo que volver a la política es lo que nos toca, ¿no? Porque es la representación nacional, ¿no? O sea, un representante es, digamos, a quien la voluntad popular le ha dado la posibilidad de ser su voz, ¿no? Y yo creo que me emociona ver tantas mujeres de provincia, ¿no? Entonces eso creo que es una esperanza, y yo creo que la República tiene esa capacidad de regeneración, ¿no? Y yo en la Utopía Republicana lo que veía era esta permanente, digamos, levantarse y seguir y ver el horizonte, ¿no? Y que ustedes hayan encontrado el republicanismo en el camino, es algo que realmente hay que celebrar, ¿no? Entonces, con eso, digamos, en mente, a partir del presente, yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre el pasado, ¿no? Para ver de dónde viene esta idea de republicanismo, la idea de ciudadanía que es tan movilizadora, la idea de mérito, de igualdad, de justicia, ¿no? Que son palabras que parece que las hubiéramos creado recientemente, pero son palabras que tienen 200 años, ¿no? Y ver, y un poco mi propuesta al final, es ver si es posible resignificar esas palabras, ¿no? Esas palabras en algún momento tuvieron, digamos, una mirada acotada, no había mujeres, no había minorías, no había indígenas, y lentamente, digamos, la República va incluyendo, ¿no? Y ese proceso de inclusión es lo que finalmente tenemos ahora, ¿no? Porque a pesar de todos nuestros problemas, vivimos en una república democrática, vivimos en una república que trata de ser inclusiva, una república que trata de entender que no se puede vivir de una manera, ver al otro de una manera homogénea, que hay multiculturalidad, y que justamente nuestra riqueza cultural es lo que es el gran desafío, ¿no? De cómo crear una república en que todos los ciudadanos, digamos, con sus diferentes lenguas, con sus diferentes maneras de ver la vida, se vean representados. Yo creo que ese es el gran reto que vamos a tener para el siglo XXI. Entonces, justo en la mañana estuve con un grupo de jóvenes que están trabajando unos documentos que recuperamos, que el Ministerio de Justicia recuperó de la colección que Hiram Bingham se llevó a la Universidad de Yale, ¿no? Porque parte de lo que nos pasa también es que nuestro pasado así es como una lobotomía, ¿no? Que se ha llevado pedazos. Entonces logramos identificar que existían, digamos, una serie de periódicos, una serie, incluso diarios de debates del Congreso que estaban en la Universidad de Yale. Entonces hemos logrado no recuperar, digamos, los manuscritos, pero tenemos ya unas copias electrónicas, digamos, de todo el material. Entonces en la mañana estuve trabajando con estos historiadores, y una palabra con la que me gustaría comenzar es una frase del Soldado de la Patria. El Soldado de la Patria es un periódico que se publica en los años, digamos, entre la independencia, entre el proceso de la independencia, digamos, la instalación del primer Congreso Constituyente, y hay definiciones. Entonces, por ejemplo, hay una de ellas que me gustó, que es patria, y acá lo cito, esta palabra mágica
nos anuncia que ella es superior a nuestra vida. No hemos nacido para nosotros, sino para la patria, ¿no? Entonces, como ya desde sus inicios hay un sentido de comunidad, ¿no? Que yo creo que es a lo que hay que volver. Esta idea de que acá estamos todos convocados, los miembros del partido, que somos individuales, pero que al mismo tiempo tenemos metas en común que tenemos que cumplir. Entonces, acá, digamos, digamos la definición sigue. La patria está compuesta por ciudadanos, hijos de la patria. ¿Quién vive la patria? ¿Qué gente? Los republicanos. 1822. ¿No? Entonces, cómo esta palabra es tan fuerte, es tan movilizadora y va a servir, digamos, para ir dándole contexto a todas las discusiones que se van a dar en los orígenes de la República, que son orígenes difíciles, como voy a analizar más adelante. Entonces, a mí realmente me emocionó leer estas frases en un periodo tan complicado como el que estamos viviendo, ¿no? Lo que dice Elena, en que estamos descubriendo que las personas que luchaban contra la corrupción eran corruptos, que habían maletines llenos de millones de dólares que se llevaban de aquí para allá para comprar voluntades, para interferir en la política, para interferir en la democracia en general. O sea, toda intervención económica, toda mercantilización de la política es crear un desbalance y, digamos, no respetar la voluntad popular. Entonces, qué interesante, digamos, que venga esta conexión, vengan estos textos, ¿no? A iluminar, digamos, a inspirar, ¿no? Estos son textos inspiradores. Y digamos, el redactor muestra cómo ya se están instalando estas palabras, ¿no? ¿Quién vive la patria? ¿Quiénes somos los republicanos? ¿No? ¿Quiénes son los republicanos, los ciudadanos? Entonces ya se está dando. Entonces, el republicanismo no solamente es una organización política, ¿no? Es, digamos, todo el tema de las instituciones, todo el tema de la infraestructura política de una nación, el Congreso, su poder judicial, todos los poderes del Estado que conocemos, sino es un horizonte cultural, es una manera de ser, ¿no? que va a ingresar muy temprano en el Perú. O sea, el republicanismo, y una de las cosas de las que debemos sentirnos orgullosos, es de que un texto fundamental del republicanismo, que es el Common Sense, sentido común, que es el libro de Thomas Paine, es traducido por un peruano. Es traducido por un peruano en 1822 y es publicado en Filadelfia. Y yo creo que esto es muy importante porque el Common Sense es el panfleto que lleva George Washington con él cuando está dirigiendo, digamos, el ejército continental y está peleando la guerra de independencia norteamericana. Y John Adams dice, ¿no?, que las armas de Washington no hubieran servido si no hubiera estado también presente la pluma de Thomas Paine, ¿no? Entonces, digamos, como un peruano siempre está presente en este tipo de discusiones ideológicas porque asume, probablemente este peruano, porque no tenemos el nombre, tenemos el acróstico, pero no tenemos el nombre, que era necesario, digamos, utilizar una ideología, así como ustedes están tratando también de encontrar su camino ideológico para poder movilizar, porque sabía que estas palabras, ciudadanía, igualdad, justicia, mérito, virtud, eran movilizadoras y que en cualquier etapa de la historia esas palabras van a crear reacciones positivas y van a crear, digamos, unidades políticas que van a querer actuar en beneficio de la República, ¿no? Y acá quiero, digamos, referirme justamente a ese aspecto, ¿no?, al aspecto movilizador del republicanismo y de palabras tan importantes, digamos, para nuestros padres fundadores como fueron ciudadanía, que es una palabra antigua, que es una palabra que obviamente tiene limitaciones en el momento que está siendo, digamos, que está circulando, pero por ejemplo hay una palabra que para mí es fundamental del vocabulario republicano, que es la palabra felicidad, ¿no? Que la república se constituye para dar felicidad a los ciudadanos, para que los ciudadanos sean felices, que significa un bienestar físico, pero también un bienestar, digamos, espiritual, un bienestar, lo que se llama wellness, ¿no?, en los Estados Unidos. Esta idea de sentirte bien, de encontrar tu camino, de encontrar tus metas,
de poder cumplir tus objetivos, tus sueños, lo que tú quieres ser en el futuro. Un niño es feliz porque va viendo que lentamente, digamos, va logrando sus metas. Entonces, esta idea de la felicidad es la realización de los seres humanos, ¿no? Por eso que el republicanismo es tan potente, porque no solamente tiene aspectos políticos, pero también tiene aspectos, digamos, de a lo que el ser humano quiere ir, entiende, digamos, la complejidad de los seres humanos. Y el primer republicano que yo siempre menciono en mis columnas y que probablemente alguno de ustedes conoce es Faustino Sánchez Carrión, ¿no? El tribuno de la República, el que escribe La abeja republicana. O sea que esta palabra república va a ser una constante, digamos, en la vida de este personaje tan interesante que nace en Huamachuco, ¿no? Entonces, la idea, digamos, de una república cuyo gestor es un provinciano, ¿no? Y digamos, la trayectoria de Sánchez Carrión es realmente fascinante. De Huamachuco a Trujillo, donde entra al seminario, por recomendación, digamos, de sus profesores y porque es digamos, un estudiante brillante, va a Lima. En Lima es abogado de los pobres, es un abogado, digamos, pro bono, digamos, entra en toda la discusión cuando llega la expedición libertadora y él defiende la república frente a la monarquía constitucional que trae, digamos, el protector San Martín y Monteagudo. Está en el primer Congreso Constituyente, redacta la primera Constitución, y cuando finalmente se deshacen del protectorado y llaman a Bolívar, es el que se sube al caballo y le hace toda la campaña a Bolívar, ¿no? Es algo que tampoco nosotros hemos reconocido, digamos, que la campaña militar de Bolívar la hacen los peruanos, o sea, son los que van de pueblo en pueblo, consiguen los recursos, los caballos. En el caso de Sánchez Carrión hay trabajos realmente extraordinarios que muestran que Sánchez Carrión está, digamos, creando poder político, ¿no? Está nombrando prefectos, subprefectos, alcaldes, o sea, está tomando, digamos, políticamente el país para que esas fuerzas políticas peleen posteriormente en Ayacucho por la República, ¿no? Entonces, él es un político, pero también entiende que el republicanismo tiene un aspecto cultural fundamental, y él es el que acuña esta frase realmente poderosa que es: en una monarquía seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos. Entonces, la opción que se juega en ese momento, en 1822, en Lima, la República tiene todas las de perder, ¿no? Porque no tiene, digamos, ciudadanos, porque no tiene un congreso todavía, porque no hay una asamblea, pero él dice: si apostamos por lo viejo, si apostamos, digamos, por lo que ya hemos tenido, va a haber servilismo, va a haber corrupción, van a haber todas estas taras virreinales que tenemos ahora, que vamos a fundar una república, la posibilidad de eliminar, ¿no? Entonces, digamos, el sueño republicano también es un sueño que nace de un riesgo. Hay un riesgo ahí, ¿no? Tú te tomas el riesgo. Estuvimos en el coloquio sobre la expedición libertadora con la profesora Hilda Sábato, que ha escrito un libro extraordinario sobre los republicanismos en Hispanoamérica, y lo que ella dice es: todo se corre en el riesgo. O sea, digamos, todo lo que ha sido el imperio colonial apuesta por la república y no retrocede, ¿no? Porque tú puedes retroceder y decir: oye, ¿sabes qué? No funcionó, ahora mejor volvamos a lo anterior. No, todos siguen con el experimento republicano, ¿no? Entonces yo creo que esa idea de que la república es algo que tú vas haciendo día a día, que la puedes perfeccionar, que todos podemos apostar por algo mejor, es lo que también mantiene el espíritu vivo, ¿no? Que quizás las metas no son, pues, en 5 años, pero uno se tiene que trazar metas en 20, metas en 30, porque si el sueño continúa, esto puede comenzar a movilizar y a consolidarse, ¿no? Entonces, yo creo que esta frase de Sánchez Carrión es brutal. O sea, sería más fácil quedarnos en lo que somos. O sea, el status quo nos permite seguir operando, pero seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos, ¿no? Entonces, la ciudadanía es todo un experimento riesgoso. Yo creo que eso es lo que él dice. Quizás vamos a caer, pero nos vamos a levantar, ¿no? Es una tarea que digamos, es una persona que se da cuenta que tú tienes que hacer hay un quehacer político. Hay un quehacer político, y por eso que no solamente él es un escritor,
sino que posteriormente pues va a ser un congresista y después posteriormente va a ayudar a Bolívar, digamos, en la parte, digamos, logística de su expedición. Ahora, lo que es bien interesante, y eso también nos deberíamos enorgullecer, es que cuando llega, digamos, San Martín y Monteagudo en 1821, como ustedes saben, declaran la independencia y comienzan ya, digamos, una serie de maquinaciones para controlar el Congreso, para controlar a los congresistas, para imponer, digamos, ciertas alianzas, y la prensa republicana, digamos, los que son los republicanos, los primeros republicanos, se les enfrentan. Entonces hay toda una disputa en el mundo de las letras, de la opinión pública, que yo creo que es una de las etapas más interesantes del proyecto republicano, en que todos comienzan a decir por qué es más importante tener una república que continuar dentro del viejo orden. Esto es una disputa ideológica, ¿no? Y ahí en esa discusión lo que yo digo es que se crea el vocabulario, se crean los conceptos básicos, se crea, digamos, el ethos republicano, la forma de vivir de un republicano, ¿no? Por ejemplo, Sánchez Carrión tiene toda esta idea del servicio público, por ejemplo, que es algo que a mí me conmueve cuando veo servidores públicos probos. En medio, digamos, del desastre general, hay, digamos, gente que está apuntalando al Estado peruano, ¿no? Y yo creo que es una lección también que da él, ¿no? Que le diseña los uniformes a los servidores públicos. O sea, un servidor público que tiene dignidad, ¿no? Que hay, digamos, una suerte de servicio público a través del mérito, ¿no? De que hay generaciones de servidores públicos, de burocracias eficientes. Todos estos han venido del Convictorio San Carlos. O sea, todos han sido formados por Toribio Rodríguez de Mendoza, que es un chachapoyano, un hombre brillante, que forma esta primera generación y que les dota, digamos, de esta ética, ¿no? Porque es otra de las cosas importantes que hay que rescatar del republicanismo, que hay una ética, ¿no? Hay una manera, digamos, de actuar en la política en la cual el bien común es más importante que el interés personal, ¿no? Que es lo que se ha quebrado en este país. O sea, está totalmente, es la negación, o sea, en este momento vivimos la negación de lo que sería la república imaginada, la república que se imaginaron ellos, está siendo confrontada por los intereses personales, ¿no? Los intereses personales son los que están copando, digamos, ¿no? Entonces la idea del bien común es otra idea republicana que yo creo que hay que volver a reflexionar sobre lo que significa el bien común, que no significa la negación de tu bien personal, sino una especie de convivencia entre tu bien personal, pero también al servicio del Perú, porque en la medida que el Perú sea servido de manera correcta, tú vas a lograr también esos beneficios. O sea, en tu servicio público, al final estás construyendo un país mejor para todos, ¿no? Entonces, yo creo que él da muchísimas lecciones en ese sentido, en el sentido no solamente de una cultura, sino de una burocracia, de un servicio público, de un abogado que defiende, digamos, a los más necesitados, y muere muy joven, 30 y tantos años. Entonces, es digamos, también digamos, la contingencia que nos lleva a estos personajes que hubieran sido, digamos, él probablemente podría haber sido uno de los primeros presidentes del Perú, pero se muere porque le ha hecho la campaña a Bolívar, está, digamos, cuando Cayetano Heredia le hace la autopsia, ¿no? Él muere en Lurín, más o menos después de la campaña, y Cayetano Heredia dice: me conmovió ver a una persona tan joven que tenía tanto para darle al Perú morir así. O sea, entrega su vida, sus energías, su inteligencia, todo se lo da al Perú, ¿no? Entonces, y yo creo que hay que rescatarlo, ¿no? Porque hay otro tema que es el olvido de toda esta generación, de toda esta primera generación, que es la que nos pone, digamos, los ladrillos para la primera asamblea constituyente, son los que redactan la primera constitución, son las que le mandan la carta a los indios del Perú, en lo que le dicen que los indios también forman parte de la nueva nación peruana. O sea, había un proyecto, que yo creo que esa es otra palabra clave, ¿no? Que hay que ponernos, digamos, en este momento en la cabeza. ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál es nuestro proyecto para el Perú? ¿Cuál es nuestro proyecto para un Perú grande en 50 años? No ahora, no para poder,
digamos, ganar el curul y sobrevivir, sino qué cosa queremos. Yo creo que la ausencia de proyecto es lo que también nos ha llevado a esta debacle institucional, ¿no? Porque cada partido, digamos, cada cual jugaba su propio, y lo que me parece admirable de este grupo es que ustedes tienen un proyecto como grupo, ¿no? Y no es que son campañas, digamos, individuales, donde cada cual está hablando su propio lenguaje, sino que el bloque tiene un proyecto y va a trabajar para que este proyecto se haga realidad, ¿no? Entonces, el primer Congreso Constituyente, yo creo que es algo que probablemente en sus lecturas, ¿no? Comenzar a leer nuestras constituciones, ¿no? Y qué cosa dice la primera Constitución, qué cosa es lo que promete, cómo estas constituciones van a ir cambiando, y en algunos casos van a ir negando lo que se había logrado inicialmente, como la Constitución del 39, que es una constitución más bien conservadora, centralizadora, ¿no? Entonces, el tema de la historia constitucional, yo creo que para los congresistas es importantísima, ¿no? Saber en qué territorio nos vamos moviendo y cómo ir comparando las diferentes experiencias constitucionales y llevarlas, digamos, a nuevos escenarios, ¿no? Y ir extrayendo de esta experiencia larguísima de 200 años para el futuro. Otro punto que también quería tocar con ustedes es la importancia, digamos, de lo que Basadre, ya lo mencionaba anteriormente, la etapa constitucionalista que Basadre llama la etapa peruana, ¿no? Yo creo que en los libros de historia se nos ha hablado mucho de la independencia concedida, ¿no? De que el Perú nunca hizo nada por su independencia, de acá no había patriotismo, ¿no? Y como que eso también le ha hecho mucho daño a lo que es, digamos, el desarrollo de una política sana, ¿no? Porque como que siempre te basabas o tenías como validación, bueno, pero esto siempre se ha hecho, siempre fue así, y no es verdad. O sea, yo creo que la primera república nace con mucha ilusión, ¿no? Nace, digamos, que no hay el cinismo, no hay la ausencia, digamos, de ideales, por el contrario, es probable que son demasiado idealistas y demasiado lo que quieren por el Perú. Entonces yo creo que volver a ese periodo que es breve, pero que es de creatividad, ¿no? Ustedes que quieren, digamos, o son parte, digamos, de la ideología republicana, volver a recorrer esos pasos, ¿no? Esos pasos de los fundadores, de Francisco Javier Mariátegui, ¿no? Porque no solamente está él, es un núcleo de políticos, ¿no? Y están, digamos, los otros, que ahora voy a hablar más adelante, los científicos, que son los discípulos de Unanue, que también están en el Congreso, y que son médicos, son matemáticos, ¿no? Y que tienen una visión, digamos, de una república científica, lo que ellos llaman la patria científica, ¿no? Entonces, volver, digamos, a las raíces, y algo, y ya para terminar esta parte, que me sorprendió mucho de este coloquio sobre la expedición libertadora, es de que el espíritu, y probablemente las futuras congresistas provincianas lo sepan mejor que yo, es que cuando la expedición libertadora llega a la sierra, están esperando los patriotas provincianos. O sea, ellos sabían que llegaban, y hay, por ejemplo, una ponencia muy interesante, la llegada de Álvarez de Arenales a Tarma. Y en Tarma lo reciben con banda de música, con mujeres vestidas con sus trajes folclóricos, a los patrianos. Ellos estaban recibiendo a los patrianos, que eran los patriotas, ¿no? Entonces, digamos, esta sierra que también está fascinada con el proyecto, que está fascinada con, digamos, una patria nueva que les está prometiendo igualdad de oportunidades, que les está prometiendo que sus tierras comunales van a regresar nuevamente a sus manos, es algo también a tener en consideración. O sea, que el republicanismo surge, digamos, en Lima en una discusión, pero se expande por todo el Perú. O sea que con la independencia, digamos, todas estas ideas van llegando, la idea de ciudadanía va llegando, la idea de libertad va llegando, y las provincias las van interpretando de acuerdo también a sus propios intereses. Entonces, digamos, la presencia de la provincia, incluso me sorprendió muchísimo una ponencia sobre la presencia de amazonas. O sea, los chachapoyanos pelearon una batalla por la independencia en la que participaron las mujeres, ¿no? Las mujeres que le dicen a los hombres: si ustedes no son valientes,
les vamos a dar nuestras polleras y nosotros vamos a salir al campo de batalla a pelear por la patria, ¿no? Entonces, esas pequeñas experiencias de la provincia, yo creo que ahora en el Bicentenario y si ustedes, como sé que van a estar en el Congreso, estimular eso, ¿no? Las historias provincianas que van creando, digamos, estas afinidades, estas conexiones entre lo local, lo nacional y lo transnacional, ¿no? Porque la independencia también es un momento transnacional, en que llegan ejércitos de afuera, argentinos, chilenos, gran colombianos. Entonces, el Perú como una especie de crisol, donde se juntan, digamos, muchas ideas y donde salen pues cosas como, por ejemplo, el caso de Sánchez Carrión, que es de Huamachuco, ¿no? Es peruano, pero cuando Bolívar lo manda a Panamá es americano, ¿no? Entonces la posibilidad de, en este mundo global del siglo XXI, de poder abrazar identidades múltiples, desde tu provincia, desde el Perú y desde América, ¿no? Entonces, digamos, ir moviéndonos en estos tiempos difíciles de globalización que son crueles, portando, digamos, estas identidades que un primer republicano logró portar con él. Él nunca olvidó a Huamachuco. Cuando se produce la campaña para la batalla de Ayacucho, él le pide, o sea, él lo invita a Bolívar a Huamachuco, Bolívar se queda en la casa de él, y de ahí salen los ejércitos como una especie digamos, de primera línea para pelear en Ayacucho. Entonces, esta idea también muy republicana de una república peregrina, ¿no? Que sería nuestro quinto suyo, la república que está afuera, ¿no? Digamos, pero al mismo tiempo lo local, que se conecta con lo nacional y lo regional. Yo creo que es una interesante manera de no negar tus identidades, sino potenciarlas, o sea, que esas identidades vayan potenciando, digamos, para un Perú más grande, un Perú como ellos querían, mejor, ¿no? Entonces, otro punto que me gustaría discutir con ustedes, bueno, y ya el tema de la memoria colectiva, que probablemente es algo que tenemos que recuperar, la memoria colectiva de estos años épicos, ¿no? La memoria colectiva de estos años épicos, que son los años de la independencia y que se vienen. Entonces, digamos, en el Congreso comenzar a trabajar estos temas de política, de identidad cultural, de proyectos truncos, por ejemplo, el proyecto de Juan Bustamante, que es el proyecto también de un republicano que quiere integrar a los indios en la República, ¿no? Él tiene esta frase lapidaria, o sea, sin indios no hay república, a los indios se les tiene que dar la ciudadanía porque ellos también son parte de la república, ¿no? Entonces, en el siglo XIX se dan ese tipo de batallas, ¿no? Y él es de Pusi, de Puno, y muere justamente porque un gamonal, ¿no es cierto?, está totalmente fastidiado con esta cosa que tiene a un personaje como Bustamante exacerbando y hablándole de derechos y hablándole, digamos, de ciudadanía, cuando justamente el aislamiento era lo que le convenía a ese mundo, digamos, cerrado del gamonalismo andino. Entonces, hay mucho para trabajar, hay mucho para trabajar. Hay constituciones, como por ejemplo la del 55, que abole la esclavitud, que le da el voto al indio, ¿no? en la que participa un grupo de congresistas. Y ese grupo de congresistas está discutiendo todos estos derechos que tiene que tener, digamos, ya estamos entrando a una república en la cual se van a hablar de cuestiones sociales, ¿no? Porque yo creo que también, para tener claro, la primera república está hablando, digamos, a nivel político, de ideas, pero la segunda generación, que están los Gálvez, ¿no?, que están todos estos liberales provincianos, ya están hablando de que con esclavitud no puede haber república, ¿no? Con servidumbre indígena no puede haber república. Entonces, cómo la república va moviéndose, va resignificando, va incluyendo y se va volviendo más rica en términos, digamos, de sus símbolos y es más complicado el proceso, ¿no? Porque cuando la abres y cuando tienes, digamos, más gente participando, el equilibrio como que se desequilibra nuevamente, ¿no? Entonces hay una reacción, y es la reacción conservadora, y viene la Constitución de 1860, en la que básicamente participa Bartolomé Herrera, y la República se vuelve a cerrar, ¿no? Entonces,
hay un avance y un retroceso. Un poco la política peruana se caracteriza por una fuerte reacción conservadora y estas fuerzas liberales que permanentemente están dando batalla. Ahora, yo tengo un texto que se llama No una, sino muchas repúblicas, ¿no? Entonces, un poco también ver que la república no solamente, digamos, es este lado, digamos, positivo o este lado idealista. Hay una república militarizada, ¿no? Y es lo que ocurre, digamos, cuando el liderazgo de la primera generación no cuenta con la fuerza, digamos, de lo que yo le llamo el hinterland económico. No hay una base en lo que ellos son. Digamos, en el caso de los Estados Unidos estaban, no sé, los financistas de Nueva York, los planters de Virginia. Estos son todos intelectuales, es una mesocracia ilustrada. Entonces, cuando los españoles se quedan en el Perú, no se van, tienen que llamar a Bolívar. Los republicanos, estos republicanos que habían peleado, digamos, por una república civil. ¿Y quiénes se quedan cuando Bolívar se va? Los lugartenientes de Bolívar, que son los militares. Y estos militares, por lo menos 50 años, van a administrar la república, ¿no? Entonces hay un elemento de militarismo, hay un elemento de violencia, hay un elemento de corrupción, ¿no? Que también se va imbricando con el libreto original, digamos, ¿no? La militarización de la república, que por un lado te la territorializa, ¿no? Porque los militares, digamos, van por todo el Perú recorriéndolo, van incorporando, van creando distritos, departamentos, provincias, o sea, ellos hacen ese trabajo de territorialización. Pero por el otro lado, digamos, está el autoritarismo militar, está la violencia, y cuando aparece el guano, está la corrupción. Ahí está, digamos, el nudo gordiano en el que todavía nos encontramos. O sea, esta mezcla de política y dinero. Y yo creo que en el Perú el momento, digamos, en el que eso se expresa en su forma más elaborada es en las elecciones, donde los militares salen como presidentes con el dinero del guano, con estas supercampañas, ¿no? Donde llevaban a la gente en tren, repartían aguardiente y butifarra en unas cenas para 500 personas. O sea, digamos, el dinero para comprar voluntades. La incapacidad de estos civiles que fueron derrotados de haber armado partidos políticos. Por eso que uno siempre le tiene que dar la bienvenida a los partidos políticos. Porque los partidos políticos, digamos, cuando son consistentes, cuando son sólidos, se manejan por sus ideas. No se manejan por el dinero. Ante la ausencia de las ideas y los proyectos, es el dinero el que entra en juego, ¿no? Y yo creo que ya esta historia es vieja en el Perú. En 1850 y tantos, ya en la primera campaña esta de la Asociación de Castilla, entra Echenique. Y Echenique era el especialista, digamos, de hacer estas super fiestas que nosotros ya conocemos, que se hacían, digamos, en la época de Fujimori, ¿no? Con música, polo, o sea, era el regalo, era el espectáculo, espectacularizar a la política, ¿no? Y yo creo que la espectacularización de la política se inicia cuando hay mucho dinero y puedes, digamos, crear campañas que no son de ideas ni de proyectos, sino son básicamente satisfacer las necesidades diarias de la población, los regalos, ¿no? Entonces, esa forma es una forma vieja en el Perú. No es que ahora aparezca en el siglo XXI, ni se inventó, digamos, con las campañas del Fujimorismo en la década de los 90. Es que en el Perú la política y el dinero siempre han estado unidos, ¿no? Y han habido momentos, digamos, en que por ejemplo, hay una frase que es muy divertida de un candidato de Arequipa que le escribe a Manuel Pardo y le dice: ni con todo el dinero de MEX vamos a poder satisfacer lo que todos nos están pidiendo. Quieren lonche, quieren paseos aquí, o sea, digamos, ¿cuál es el límite también? Cuando tú creas, digamos, esta especie de monstruo en el que tú lo que vas a hacer es entretener, divertir, pero no vas a politizar, no vas a ideologizar, entonces es lo otro lo que queda, pero en algún momento ya eso no se puede satisfacer y colapsa, digamos, colapsa el sistema, y es ahí donde nace el partido civil. O sea, el partido civil nace como una respuesta, digamos, a una política que ya perdió toda su dignidad.
¿no? Y ustedes, algunos de ustedes recordarán que la campaña esta de Manuel Pardo, por la que es, digamos, después del ciclo de 50 años de historia militar, esa disputa es a muerte. Y es tan a muerte que matan a un presidente, José Balta. O sea, José Balta muere porque los militares, digamos, que son su guardia pretoriana, descubren que José Balta ya le va a dar el poder a Manuel Pardo, ya que no va a pelear, ya no va a pelear más, va a dejar que este personaje civil entre, ¿no? Y muere, y ahí se produce la revuelta en Lima, y ahí se levantan los Gutiérrez, y ahí los matan, y ahí los cuelgan en la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, digamos, para que se entienda que la disputa por el poder en el Perú ha sido a muerte, ¿no? Porque estas fuerzas reaccionarias, estas fuerzas corruptas, siempre regresan a dar batalla y no están contentas, o sea, vuelven y se rearticulan. Entonces yo creo que Manuel Pardo, que tiene 17 revoluciones, o sea, durante su gobierno hay 17 alzamientos de todo tipo, entre ellos Nicolás de Piero, que se va a levantar en el sur. Entonces, estar también atentos a que esta tensión con estas fuerzas que se han alimentado de la corrupción, que se han alimentado del dinero fácil, están ahí esperando su oportunidad, y la oportunidad se va a presentar en el caso de Manuel Pardo con el gobierno de María Ignacio Prado, que hace una coalición con los enemigos del civilismo, que posteriormente va a terminar con el asesinato de Manuel Pardo. Entonces, digamos que los que se arriesgan a la reforma se corren ese riesgo. O sea, se corren ese riesgo que tienen que tener con sus convicciones fuertes, porque va a haber un enfrentamiento con los otros que han estado ahí vivitos y coleando, a pesar de que uno piense que han sido derrotados, ¿no? Entonces, esta idea de una república que también está en permanente pugna, ¿no? Con estas fuerzas retardatarias. O sea, yo pienso que en la época cuando viene San Martín y Monteagudo quieren frenar a la república. O sea, cuando se da la constitución posterior a la convención liberal, que es tan revolucionaria, se quiere frenar a la república. O sea, la república no es capaz de expresar sus potencialidades, porque hay fuerzas que están ahí tratando, digamos, de detenerla, de contenerla. Entonces, es un juego dialéctico muy interesante, digamos, que hay que tener en consideración, porque ha cruzado casi toda la vida del Perú, ¿no? Entonces, digamos, yo terminaría, digamos, mi recuento historiográfico a fines del siglo XIX, cuando se da una coalición nacional, cuando nuevamente surgen estas ideas de igualdad, de justicia, las provincias nuevamente se levantan en armas, quieren mayor inclusión, ¿no? Hay una cierta traición, digamos, al final, pero está viva la idea de la república, ¿no? Si uno ve todos los panfletos y los periódicos de la revolución de Piero, la de 94-95, uno se va a dar cuenta que el ideal republicano todavía vive, todavía está presente, incluso en el siglo XX está presente, ¿no? Lo que pasa es que ya con Leguía cambia totalmente el juego político y él, digamos, anuncia otros tiempos, ¿no? Y están los tiempos que ya viene el APRA, que ya viene, digamos, los partidos de izquierda socialistas, ¿no? Entonces, yo quisiera terminar, digamos, más que abriendo una reflexión, ¿no? Teniendo todo esto, todo lo que hemos visto, todo lo que he explicado en consideración, la pregunta sería cómo repensar y resignificar la república para el siglo XXI. O sea, cómo repensar y resignificar su vocabulario, un vocabulario en el cual se tenga en consideración las fallas que la República, digamos, enfrenta, o los problemas que la República enfrenta, el problema del racismo, el problema de la desigualdad social, el problema de la corrupción, el problema de la violencia. O sea, la República se ha ido forjando en ese ambiente. Entonces, ¿cómo crear, digamos, un ambiente diferente para que ella logre florecer y pueda darnos, digamos, esa promesa, como decía Basadre, de una vida en común? Y finalmente, ¿qué tipo de proyecto nacional nos merecemos, ¿no? ¿Es posible hablar de un proyecto republicano para el siglo XXI en términos de seguridad social, en términos de felicidad para la juventud, para los niños? O sea, ¿cuál es nuestro proyecto de
república. O sea, pensar cuál es nuestro proyecto de república a nivel de infraestructura, a nivel de conectividad en el Perú, ¿no? Que hemos visto el fracaso de la conectividad con todos los escándalos que hemos tenido que vivir, ¿no? Pero ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo nos reconectamos? ¿Qué tipo de infraestructura demandamos como país? Estábamos hablando antes de empezar, ¿no? Que este país tiene serios problemas de salud mental. O sea, este país tiene serios problemas de seguridad ciudadana, este país tiene serios problemas de transporte público, ¿no? Entonces, si la república es básicamente el espacio para crear felicidad, no puede haber felicidad si no tienes seguridad, no puede haber felicidad si no tienes un equilibrio mental. O sea, tratar de que las palabras, digamos, el lenguaje republicano sea conectado con las necesidades concretas de los ciudadanos. No es posible que se sigan muriendo de frío en Ticlo Chico, en pleno invierno. O sea, ¿cómo se puede resolver ese problema? Y digamos, dentro del proyecto resolverlo, y ir, digamos, cumpliendo con esa deuda republicana. Y yo creo que en la medida que eso se cree como un ejemplo, o sea, se establezca, digamos, una suerte de templete, se elevará la valla. Se elevará la valla. Yo creo que acá hay que elevar la valla. Así como se degradó la valla, lo que hemos vivido es una degradación de la valla. O sea, donde una congresista inventaba amigos de la escuela, profesores, o sea, es una degradación de la valla. Ya después de eso, ¿qué más? O sea, ya no, y bueno, toda la corrupción que se ha vivido y los blindajes. Entonces, ¿cómo retomar, digamos, el vocabulario para elevarla, comenzar a elevarla, ¿no? Y que los congresistas que vengan después de ustedes vean un ejemplo hasta dónde se llegó, ¿no? Y ir avanzando, digamos, en el camino, ¿no? ¿Cómo regresar a una armonía política? ¿Cómo volver a la cultura del diálogo? En la que si yo no necesariamente estoy de acuerdo contigo, pero hay algún punto en común en que podemos, digamos, conversar. Por ejemplo, postas de salud mental para digamos, lugares en los que no existen. En eso podemos estar de acuerdo. Podemos estar de acuerdo en un nuevo plan de viabilidad, en la que no necesitemos estar 3 horas, digamos, en un transporte público, en ese tipo de cosas. Entonces, comenzar a encontrar puntos de encuentro en digamos, lo que nos va a dar felicidad, lo que nos va a dar bienestar, una buena educación pública, una buena salud pública. Entonces, yo creo que este tipo de conversaciones y reflexiones sobre el republicanismo y sus inmensas posibilidades es algo que probablemente ustedes van a empezar a transitar, si ya no lo están haciendo, en camino, digamos, a la representación. O sea, porque para ser un buen representante, tú tienes que saber qué cosa es lo que están tus representados demandando, ¿no? Y la demanda, digamos, de los representados es tener una vida feliz. O sea, eso, ¿no? Y cómo se logra una vida feliz a través de todas las políticas públicas que probablemente ustedes han venido trabajando a lo largo de los años. Entonces, con esto, digamos, en el ambiente, me gustaría ver si tienen comentarios, preguntas, yo sería muy agradecida de contestarlas. Muchas gracias. Justamente quería comentarte, Carmen, sí, que efectivamente eso es lo que venimos haciendo desde hace más de 3 años. Un punto que has tocado fundamental es el de la felicidad. Incluso mucho de lo que tú estás, las palabras que tú estás usando, pues sí, efectivamente nosotros las usamos como republicanos que somos. Yo soy economista, entonces vemos que cuando hablamos muchas veces en la teoría regular, digamos, ¿no? Liberal, normalmente cuando hablamos de crecimiento hablamos de desarrollo, ¿no? Y imaginamos un país desarrollado como un país, pues, donde hay un PIB que crece, donde no hay inflación, determinados indicadores, ¿no? Nosotros usamos, Julio también es economista, Julio Guzmán, nuestro líder,
más bien la teoría de Amartya Sen, ¿no? Economista que tuvo el premio Nobel en el año 1995, donde el desarrollo es igual a la libertad y la libertad es igual a ser feliz, ¿no? Entonces es bien importante, claro, el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Hay mucho más que se tiene que hacer. Sin embargo, es necesario también. O sea, tampoco como republicanos de centro que somos no estamos yéndonos al otro extremo de que entonces el mercado no es importante. No. Estamos considerando que debe ser, pero no es lo único, ¿no? Te quería preguntar algo que de repente que está siendo de repente un poco delicado en estos momentos, y es cuando nosotros hablamos de ciudadanos, hablamos de todos los ciudadanos, ¿verdad? Como tú has mencionado, no podemos diferenciar hombres, mujeres, personas de repente del Ande, personas que tengan diferente condición social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú consideras, Carmen, que si hablamos de república podemos excluir a las personas que tienen diferente orientación sexual a la nuestra? Yo creo que, digamos, la república por definición es inclusiva. Es el gran hogar del Perú. ¿No? En una discusión, no me acuerdo, en algún momento de la política, es la idea de crear el hogar, ¿no? Y en el hogar todos son bienvenidos. O sea, en esa idea, digamos, que no necesariamente tú puedes compartir la ideología, no necesariamente, pero hay un hogar para todos, ¿no? Y en ese hogar para todos se deben sentir cómodos, ¿no? Y yo creo que uno de los digamos, de los grandes errores, digamos, de los republicanos, de los primeros republicanos, sobre todo cuando se da toda la discusión en el primer Congreso Constituyente, es que hay mucho jacobino, ¿no? Y el jacobinismo, digamos, te tiende a polarizar, ¿no? Hay mucha disputa. Yo creo que el problema de los militares, como ser la única corporación organizada, es una de las razones por las cuales el poder cae en sus manos. Pero yo creo que otra razón es la división entre los republicanos, ¿no? El llevar a los extremos las discusiones, o el no entender un término medio en el que tú puedas, digamos, abrir un espacio de confluencia, de negociación, ¿no? Que te va a llevar, digamos, a lograr pequeñas victorias, o sea, no victorias absolutas. Yo creo que el tema, digamos, de muchos de estos políticos es la victoria absoluta, ¿no? Y en la victoria absoluta al final todos pierden, ¿no? Porque, digamos, se reconstruyen los que fueron derrotados y en un segundo momento vuelven a atacar y buscando a otro caudillo probablemente. Entonces mi respuesta sería: no debería haber exclusión alguna, o sea, no debería haber exclusión alguna, ¿no? Y yo creo que, digamos, si acá no solamente es el tema del republicanismo, este es un republicanismo liberal. Y en el liberalismo ni tú juzgas, ni le dices al otro qué hacer con su vida, ni es tu responsabilidad estar por la vida sermoneando a los demás, ¿no? Que yo creo que es algo también que tenemos que aprender a manejar en la política peruana, ¿no? Que esta superioridad, ¿no? Tú hablas desde tu superioridad moral, tú hablas desde tu ultraconocimiento de las cosas, y eso te impide escuchar, porque yo creo que todos al final tienen un pedacito de la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que llegar a ese encuentro, llegar a esa capacidad de diálogo, de empatía, de respeto, es otra gran labor para la política, porque todo eso ha sido destruido. O sea, era destruir al otro, básicamente. O sea, lo que hemos visto a lo largo de todos estos años es una sucesión de embates para destruir a alguien. O sea, al presidente, a los ministros, o sea, en una batalla campal. Entonces, ¿cómo restituir la paz? ¿Cómo restituir la paz que te va a permitir que el otro que no piensa como tú también pueda aportar a la discusión, ¿no? Entonces, es una nueva cultura política de respeto mutuo, y que al final, volviendo a la idea del hogar, todos somos peruanos y estamos en ese congreso por ensalzar al Perú. O
sea, la meta acá, el objetivo es que el Perú sea mejor, y para que el Perú sea mejor a veces necesitan diferentes opiniones, diferentes voces, no necesariamente similares a la tuya. Yo creo que ahí el republicanismo inicial probablemente fue implacable con el otro y creó también una cultura de destrucción al otro, ¿no? Y se mezcló con el militarismo, lo que yo llamo la cultura de la guerra, ¿no? Entonces, establecer una cultura de la paz sería justamente tener tolerancia, respeto, empatía, simpatía, armonía, ¿no? Introducir un nuevo vocabulario, ¿no? Y yo creo que al introducir el vocabulario, esto se va, como digo yo, repitiendo y las generaciones posteriores van a... Yo creo que la gente joven está hablando ya en términos diferentes. O sea, las nuevas generaciones no viven, digamos, en esta guerra, sino que son mucho más tolerantes, mucho más respetuosos, y yo creo que de ahí también hay que tratar de extraer ciertas experiencias. La paz no se restituye a medias, ¿no? La paz tiene que restituirse de manera completa. Tiene que ser parte y la larga. Tiene que ser parte de... a ver, por allá atrás, a ver, ¿cómo hacemos? O podemos empezar más bien por acá. Empezamos uno voy a decir 3. 1, 2, no. Ya, a ver, 1, 2, 3, ¿ya? Conmigo. Una pregunta. ¿Recuerda una mujer de la época republicana que fue transgresora por sus ideas, por su actitud, inclusive participando en campos de batalla, como fue Manuela Sáenz? Si nos podría dar algunas referencias sobre ella, su relación con el Ejército Libertador, sobre todo bolivariano, porque ella trabajó también como servicio de inteligencia de don José de San Martín en un inicio, por eso la condecora como caballeresa de la Orden del Sol. Tenemos también a María Parado de Bellido y un poquito antes creo a Micaela Bastidas, ¿no? Mujeres que han participado activamente dentro de una concepción de patria. Y luego, otra pregunta, si me permite, es dentro de las constituciones, cómo la religión ha, digamos, condicionado este concepto de lo que mencionó la señorita que acaba de participar, la candidata de Berlín, sobre el concepto de familia, el concepto de matrimonio, y si es necesario que el nuevo Congreso redefina estos conceptos, ¿no?, sobre los nuevos tiempos que se están viviendo. Siguiente pregunta. Doctora, mi nombre es Cristian Ramírez. Tengo una reflexión acerca de cuando se funda la República y nuestros padres, los fundadores, son conscientes de que no tenemos todavía el nivel de sociedad alcanzado como para hacer una república. Por lo tanto, ven como un objetivo la promesa de la vida peruana, que algunos años quizás las condiciones ya se hayan dado, pero Basadre lo toca justamente en sus estudios de la promesa, y yo considero, no sé si usted coincide, que llegado al gobierno del Partido Morado, se pueden cumplir esas metas de la promesa de la vida peruana, siendo el nivel de todos en igualdad de condiciones y oportunidades. Muy buenas noches, muy agradecido, semejante invitada de lujo, Carmen, muy alentadora, muy constructiva, muy significativa para nosotros los republicanos. Decías tú que veníamos de dos repúblicas, la república conservadora, y hoy en día debemos de trabajar a favor y en pos de una república liberalista, donde nuestro objetivo máximo sea alcanzar la felicidad. Pero no hay un mundo de felicidad si no tenemos todos igualdad de oportunidades, educación, salud, mujeres, hombres, todos, el Ande, la selva, la costa. Basado en ello, la experiencia que tenemos a nivel latinoamericano, donde ha habido mucho crecimiento económico, sí, pero hemos estado de espalda a la realidad
del país, que es la sociedad civil, que es la sociedad en colectivo, que es el grupo de indígenas, la tierra, etc. ¿De qué manera el Perú, para no seguir cometiendo esos errores que tenemos de ejemplos en países vecinos, podemos trabajar como Partido Morado en poder justamente rescatar ello y dar esa felicidad, que estoy seguro de que no es un mundo ni es una posibilidad de 10 años, pero tenemos que empezar ya a trabajar en colectivo? Muchas gracias. Ya, respecto a las mujeres heroínas, yo me quedaría con María Parado de Bellido, que digamos, en una de las presentaciones en este coloquio sobre la expedición libertadora aprendí más de ella, aprendí, digamos, que es una familia patriota, digamos, hay toda como una especie de célula patriota digamos, ahí en la región de donde ella está, digamos, operando. Y lo más importante de todo es que ella no traiciona a sus aliados, ¿no? Entonces la fusilan justamente por defender la vida de los demás, ¿no? Entonces esa es una buena prueba de que tú puedes sacrificar tu bien personal en aras de un bien común, que ella considera que es esta organización política que se está dando en la zona, que es la que va a ayudar, digamos, a que las ideas de la independencia y de la patria libre logren desarrollarse. Entonces, yo creo que María Parado de Bellido es un gran ejemplo que debería transmitirse en los colegios, ¿no? Porque, digamos, es una mujer que es una mujer campesina, que tiene la capacidad, digamos, de participar en la política haciendo la intermedia con diferentes grupos, o sea que los conoce, una especie de guerrillera, y después con su marido tienen negocios. Entonces es una familia, digamos, campesina que está funcionando a nivel económico, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? O sea, digamos, la idea de que la lucha por la independencia no te deja de lado la comunidad rural trabajando para su propio bienestar, ¿no? Eso me sorprendió mucho de la presentación, ¿no? De que era toda una red de parientes y de aliados que estaban en todo un sistema de comercio en la zona de María Parado de Bellido. Entonces, digamos, eliminarla a ella era eliminar, digamos, toda una red no solamente política, sino económica. Ahora, claro, el tema con la iglesia, ¿no? Es un gran tema, la secularización, ¿no? La secularización de la república, la división entre el Estado y la iglesia, ¿no? Que es un tema que está, digamos, con las iglesias evangélicas. Yo creo que ahora hay toda una nueva correlación de fuerza, ¿no? Porque yo creo que la iglesia católica ha ido perdiendo fuerza y las iglesias evangélicas más bien conservadoras son las que están tomando posesión de discurso, digamos, religioso mucho más conservador, que está contra todos estos, digamos, avances de la teoría de género, ¿no? Digamos, de todo el tema de las comunidades gays. Entonces, yo creo que ahí no tanto es volver al tema de la secularización de la Iglesia Católica, sino que el avance de la Iglesia conservadora es brutal en Latinoamérica, ¿no? Y uno lo ve Bolsonaro, o sea, como Bolsonaro básicamente es elegido por esa fuerza, ¿no? Que son fuerzas retrógradas que están funcionando a nivel mundial, Estados Unidos con Trump. Entonces, yo creo que es comenzar a sensibilizar a la gente joven. Yo ahora mi apuesta es por la educación desde la primera infancia. O sea, de que digamos, es una sociedad de respeto, de tolerancia, de aceptar, ¿no? De aceptar que puede haber múltiples formas de familia, puede haber madres solteras con un hijo, pueden haber padres que están criando, pueden haber dos mujeres, o sea, hay múltiples formas de familia. No necesariamente tú vas a seguir una de ellas, pero puedes respetar las múltiples maneras si hay amor por los niños. O sea que yo creo que ahí la base de la familia trasciende, digamos, los componentes y va más a si esos padres son capaces de dar amor a sus hijos. Y yo creo que eso es lo más importante, eso es lo que tiene que mover cualquier política de familia, ¿no? La capacidad de los padres o las madres o las familias de múltiples
de múltiple naturaleza, de crear un hogar feliz. Y si lo pueden hacer en buena hora, y nosotros no somos nadie para, digamos, ir contra ellos, ¿no? Y todo el tema, digamos, de que el Partido Morado pueda culminar la promesa de la vía republicana está en sus manos de ustedes. O sea, de mantener la convicción. O sea, yo creo que el mundo de la política, con todos sus avatares, se distrae de la convicción, o sea, te distrae de la idea fuerza, porque estás en miles de cosas y yo me imagino que ya cuando entren al Congreso, desde la oficina, desde los asesores, es todo un mundo. Pero yo creo que en eso uno no debe distraerse de la razón por la cual tú estás ahí sentado. Y la razón es que hay alguien que depositó en ti su confianza y tú lo estás representando. Y en esa representación lo que está buscando estos que te eligieron es o agua, o mejores oportunidades, o mejor salud pública. Entonces, yo creo que nunca perder la conexión con el votante. El votante tiene que estar en el centro de tu interés. Y si tienes que volver a la provincia en tu semana de representación, estar ahí atento, qué cosa está pasando, qué necesita, y que estas, ¿cómo se llama?, cantos de sirena de la política pequeña no te distraigan. No te distraigan, y para eso se necesita mucha fortaleza. Se necesita tener una mente y unos ideales muy sólidos, ¿no? Porque hay miles de cosas y miles de seducciones del poder. O sea, el poder seduce mucho, ¿no? Yo siempre digo, lo primero que tienen que hacer es eliminar los asesores. Porque si tú tienes un aporte de 10 que te persiguen por todos lados, te llevan el maletín y los papeles y todo, tú te crees que eres como una pequeña reina. Entonces, si tú tienes tú y un asesor, punto. Trabajarán los dos, se imaginarán maneras de hacer más eficiente el trabajo, estarán constantemente desafiándose, pero lo otro ya te lleva pues a un mundo, como dirían, de molicie, ¿no? De que tiene mucha gente que te hace las cosas. Entonces, yo creo que ese trabajo, esa disciplina, que es física, que es mental, yo creo que es un elemento fundamental para nunca perder de vista la razón por la cual estás en esa oficina, ¿no? La República Liberal, definitivamente. O sea, hay República Conservadora, ¿no? Y hay República Liberal. Y la apuesta es por la República Liberal, ¿no? El sueño de los liberales. O sea, la primera generación que pelea por la independencia son liberales, ¿no? Estaba justo mirando un periódico que se llamaba El Peruano Liberal, que hemos encontrado como 24 números, ¿no? Y está el ayuntamiento, y está toda esta, digamos, esto que tiene el liberalismo, ¿no? Que es mover, avanzar, dar oportunidades a otros, ¿no? Es el liberalismo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente la respuesta es una igualdad de oportunidad para todos, agenciarse como congresistas, posibilidades, becas, estar viendo qué ofrece el mundo, estar averiguando, haciendo un poquito de investigación, para siempre encontrar salidas para estudiantes, los mejores del colegio. O sea, yo cuando estuve en la embajada, ¿no? Siempre la manera como yo razonaba las cosas es: el Estado peruano está pagando para que trabaje. Y yo tengo que hacer cosas permanentemente que demuestren, digamos, no solamente mi capacidad, sino que yo estoy al servicio de los que digamos, de mis conciudadanos, ¿no? Entonces ahí, con la comunidad en Dublín, pero también haciendo conferencias, o sea, activos, estar activos, siempre activos. Yo creo que es llevar el liberalismo, digamos, caminando contigo. El conservador es conservar, ¿no? Pero la libertad es un desafío permanente, que constantemente es libertad en todos los aspectos, ¿no? Y por supuesto que la sociedad civil y la conexión con la sociedad civil es fundamental. ¿Y de qué manera el Perú puede participar y crear felicidad? Yo creo que lo primero es que hay que insertar el concepto. O sea, estamos acá porque mis representados demandan tener una vida mejor, tener una vida feliz, tener una vida de oportunidad. Entonces parece mentira, las palabras
comienzan a tener vida propia. Republicanismo, hace 20 años, cuando yo empecé a hacer el trabajo sobre, nadie hablaba sobre eso. Y la palabra comenzó a fortalecerse y aparece un partido que está, digamos, está llevando las banderas republicanas. Entonces, ¿por qué no empezar a leer sobre la felicidad? Hay un profesor en Harvard que da un curso sobre la felicidad, que ha escrito sobre la felicidad. La felicidad no es algo que está flotando en el aire. Los países desarrollados están hablando de cómo lograr eso. Y estaba pensando, ahora que mencionabas a este autor, hay un libro precioso que se llama Lo pequeño es hermoso. No es un libro de una economía que no necesariamente es una economía de escala, que tú no tienes que crecer y crecer y crecer, sino que lo pequeño, comenzar a encontrar la felicidad, ¿no? Y probablemente parte de nuestra tragedia ha sido la ambición desenfrenada. O sea, una ambición desenfrenada que no se contentó con 1 millón, 2, 3, 4, no, 30 en tu cuenta, ¿no? Que necesitas $500,000, esa ambición desenfrenada, ese no medir, no te va a dar la felicidad. Y yo creo que la gente lo está viendo, todos están presos, están lejos de sus familias. Entonces, definir la felicidad. O sea, ¿qué es la felicidad? Sentirte contento contigo mismo, hacer tu trabajo, servir, tener una vida digna. Entonces, los parámetros también tienen que cambiar. O sea, en este nuevo paradigma tenemos que redefinir qué se necesita para ser feliz. No necesitas una cuenta de Gran Caimán cifrada que después alguien te la va a descubrir y te va a meter preso. Eso no es, ¿no? Entonces, comenzar a crear, digamos, una cultura no de la modestia, sino de la satisfacción en las cosas pequeñas, en las alegrías, pero en la naturaleza, ¿no? Todo un tema del medio ambiente, de los niños haciendo sus huertos, ¿no? Yo veo a mis nietas que llegan y sacan sus zapallos y los cortan. O sea, esa es la felicidad. O sea, ese mundo en el que tú estás en contacto contigo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que para este siglo XXI también, la crisis económica, el capitalismo y todo lo que estamos viviendo, yo creo que va a llevar a una nueva generación a reflexionar qué es la felicidad para mí, ¿no? Y entonces cuando reflexionas acerca de ello, te das cuenta que no tienes que robarle a tu Estado, a tu país, para ser feliz, porque eso no te va a llevar más que al abismo, y ya lo estamos viendo. Entonces ya tenemos los ejemplos para comenzar a hablar, digamos, de una manera diferente, ¿no? Sí, muchas gracias, Carmen. Justo hoy como te decía, tuvimos este congreso, algunas de nosotros que somos candidatas, y justo hablábamos mucho de esos temas, ¿no? Y de lo que comentabas, de cómo en el tema de llegar al Congreso, cómo tener un cable a tierra y el reducir esto tan absurdo, ¿no? De convertirte la parafernalia del poder, ¿no? Princesas y príncipes, justo es lo que comentaba también Pepe Liz en la mañana, ¿no? Entonces, 3 más. Aquí, 1, 2, 3. Y la mano al micro. Bien. Muy buenas noches, doctora. Para mí es un verdadero honor escucharla. He visto muchos de sus videos, así que, bueno, la tengo como una persona muy importante en el tema de la historia. Bien, quisiera hacerle 3 preguntas. La primera es con referencia a la historia de los partidos políticos. Si dentro de la historia se contempla en alguno de ellos, o por lo menos alguna aproximación, que contemple los valores republicanos del que estamos hablando, o es que el Partido Morado es el primero y único en su especie en el Perú. La segunda es, a nivel mundial, ¿qué otros países, qué representante podemos encontrar como un ejemplo quizás? Y la última pregunta es quizás una diferencia entre las 3 concepciones, sería en este caso la izquierda, la derecha y el centro, en este caso centro republicano radical. Buenas noches, gracias por la explicación, ha sido muy informativo, muy interesante todo lo que ha compartido con nosotros. Pero ahora quiero hacer una pregunta, digamos,
el aspecto que al menos pienso, y también la gente lo sabe, ¿no? El aspecto más importante en relación a la República, y me refiero tanto no solamente a nivel nacional, sino a nivel prácticamente de toda Latinoamérica, ¿no? Porque son prácticamente la misma cultura, ¿no? Y el mismo proceso, también de independencia y los mismos libertadores, en realidad. A lo que voy es que un detalle, y creo que es el detalle más importante de la República, en toda Latinoamérica en general, no solo en el Perú, que lo que ha demostrado en el tiempo durante 200 años es que básicamente la poca eficacia en cuanto a su funcionamiento, básicamente que prácticamente no funciona, no nos ha funcionado. ¿Y a qué me refiero exactamente esto? Que hay una frase que muchas veces se dice popularmente, bueno, al menos varias veces he escuchado, ¿no? Que tenemos la cualidad de, bueno, los países, y es en general, no solo en Latinoamérica, damos un paso, que como el país generalmente damos un paso, pero luego retrocedemos 5. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tenemos prácticamente la capacidad extraordinaria como sociedad de autodestruirnos. Y no solamente acá, sino que, como digo, en todos los países. Y como ejemplo concreto y objetivo, mira, prácticamente cada país de Latinoamérica ha dado un ejemplo, pero los ejemplos más drásticos o los más resaltantes, por ejemplo, ahorita mismo el mismo Venezuela, de pasar a ser un país más rico que Colombia, el segundo más rico de Sudamérica, ahora prácticamente terminó en la hambruna. Literal, 90% de su población en la pobreza y en la hambruna. Igual, Argentina en los años 30 era un país más rico, era la quinta economía mundial, era más rico que Japón. Y ahora, después vino un gobierno, el populismo, todo eso, y ha pasado de ser la quinta economía a ser la quinceava, si no me equivoco. Y ahora van a terminar, están en crisis y ahora van a terminar casi en hiperinflación también. Igual, Cuba en los años 40 era uno de los países más desarrollados de Latinoamérica. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué, o en qué situación se encuentra el segundo país más pobre después de Haití? Igual que el Perú. Hasta en el Perú hubo ese problema. En los años 70 nosotros éramos más ricos que Chile y que Corea del Sur. Y bueno, vino un gobierno por malas políticas y al final terminamos, después de 2 décadas, en el 80% de la pobreza. Y con más del 50% de la pobreza extrema. O sea, objetivamente hablando, y eso es una constante, avanzamos y retrocedemos. Y la ironía, y ahí voy por el lado del tema del republicanismo, es que si nos comparamos con, así un ejemplo rápido, si nos comparamos con otras sociedades, como por ejemplo las sociedades del Medio Oriente, que son sociedades, un ejemplo concreto para hacer una analogía, como Arabia Saudita, comparar Arabia Saudita con Venezuela, que fue una república, bueno, que hubo la independencia, una república, la nación del mismo Bolívar, todos los ideales, y miren, Arabia Saudita, países con la misma riqueza, inclusive Venezuela tiene más riqueza petrolera que el mismo Arabia Saudita, y sin embargo, ver cómo ellos tienen un nivel de desarrollo económico que prácticamente supera casi toda Latinoamérica. Acá seguimos con los temas tontos de cómo resolver, bueno, temas básicos en realidad, de servicios básicos. Ellos ya están en otro nivel mucho más alto, hablando de ciudades inteligentes y otras cosas. Y lo irónico de esto es que no son repúblicas, son monarquías, encima teocráticas y encima ultramachistas, se podría decir. O sea, totalmente lo contrario a la idea que nosotros tenemos, ¿no? Y en varios países, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, todos tienen un nivel alto de desarrollo. No lo pongo como un ejemplo, digamos, de ideal que vamos a hacer así, sino como nosotros, teniendo supuestamente mejores ideas, en el transcurso de la historia retrocedemos más que esos países. Eso es lo drástico, digamos, lo dramático. Como nosotros, teniendo mejores ideales, partimos de supuestamente algo mejor, hemos terminado peor que ellos. A eso yo voy, a esa es mi pregunta. Lo que voy ya para terminar es, y al menos va por ahí la idea, ¿cuál es el factor cultural, o la razón, al menos yo creo que es un factor cultural, pero cuál es la razón de la cual ocurre ese fenómeno tan drástico? Y creo que es el más importante de todos, porque si descubrimos cuál es ese factor, vamos a por fin poder avanzar. Y ahora el último ejemplo es lo que está pasando en Chile, que mira, que prácticamente es el único país de Latinoamérica que ya está a punto de ser un país desarrollado. Y nadie niega que puede haber conflictos sociales, problemas por resolver, pero objetivamente hablando es el país de menos pobreza de Latinoamérica. En el nivel de inclusive hasta igualdad, de desarrollo humano, tiene los niveles más altos. Objetivamente hablando, eso es.
más allá de cualquier opinión de problemas que tengan. Objetivamente eso es. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Hay un montón de protestas peores que ni siquiera en Venezuela los venezolanos han protestado de esa manera. En Chile están quemando todo, han quemado 10 edificios, han quemado una universidad, han quemado comisarías, han matado policías. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Y siendo Chile una sociedad ni siquiera como decir que hay un conflicto racial, siendo una sociedad prácticamente la más homogénea también de Latinoamérica, ¿por qué ocurre eso? ¿Cuál es el factor cultural? Mire, Chile, que lo único que es que al parecer va a alcanzar y ahora ya están hablando de cambiar su constitución. O sea, hay el miedo de que van a volver a retroceder. ¿A qué se debe eso? Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Rosemary Tejada. Agradezco al programa ProMujer, a Elena, a Jennifer, el hecho de que nosotros podamos tener un espacio para dialogar, debatir este tipo de temas y sobre todo a usted, doctora, por la gran exposición que usted nos ha dado esta noche. Realmente ha sido un deleite escucharla. Bueno, me gustaría preguntar, después de la intervención de mi compañero, un poco más conciso, es acerca justamente de lo que hacemos en este programa, en ProMujer. Nosotros queremos, como partido, buscar la cancha plana, ¿no?, donde tantas mujeres como hombres participen activamente en política. Justamente escuchando su disertación, me puse a remontar también con la pregunta de la primera persona acerca de las heroínas, ¿no? ¿Cuál ha sido realmente el rol de la mujer durante todos estos años desde que se ha dado el republicanismo? Bueno, usted ha comentado de Parada de Bellido, pero yo estoy segura que había muchísimas más mujeres, ¿no?, que tal vez la historia ha olvidado, pero han tenido un rol fundamental. ¿Cuál ha sido, ¿no?, su principal aporte para el establecimiento de la República? Y sobre todo desde que nosotros tenemos un rol activo político, que es desde los años 50, desde el gobierno de Andrea, donde nosotros hemos tenido la oportunidad de ejercer un voto ciudadano y hemos tenido la oportunidad de participar más activamente en política. ¿Cuál sería nuestro rol como mujeres, ¿no?, en la instalación de una república saludable, ya que la mujer es la base fundamental de una sociedad y, como usted misma ha comentado, desde la gestación nosotros creamos los valores, los principios de todos los futuros ciudadanos de nuestra república? Entonces, me gustaría, por favor, que usted me pueda responder estas dos preguntas. Gracias. Voy a empezar con la última pregunta. Yo creo que el ejemplo de las mujeres del siglo XIX está Juana María Gorriti, todas estas ilustradas. O sea, que yo creo que hay que recoger ese ejemplo de las ilustradas peruanas, ¿no?, que tienen, digamos, sus espacios de discusión, escriben en la prensa. Teresa González de Fani tiene su colegio, ¿no? Entonces, digamos, la mujer participando en la esfera de las ideas, ¿no? Y hablan, por ejemplo, hay discusiones sobre el divorcio, hay discusiones sobre, digamos, toda la discusión de Aves sin nido, que es una discusión sobre la condición de los indios, ¿no? Entonces, esta idea que un poco la tiene Flora Tristán, que nosotros también deberíamos hacer parte de nuestra digamos, tradición, que es la lucha por el más débil, ¿no? Flora Tristán, por su propia experiencia que tiene con un esposo que la abusa, ¿no?, digamos, no haber sido reconocida como hija legítima, ella vive, digamos, esa marginalidad en carne propia, a pesar de que viene al Perú y es tratada bien por su familia, digamos, rica, aristocrática, ella se siente como fuera de ese mundo. Entonces yo creo que eso le da la capacidad de ver y entender, digamos, que existe gente oprimida, y ahí funda, pues, el partido, la Unión de Trabajadores en París, ¿no? Entonces, volver a estas maestras, ¿no?, maestras digamos, de república igualitaria, ¿no? En el caso de las maestras que sienten de que, en el caso de Teresa González de Fani, por ejemplo, que el esposo muere en la batalla de San Juan y Miraflores, digamos, que solas se hacen, que es un poco lo de Flora, solas, ¿no? Entonces, esta capacidad de resiliencia de las mujeres, ¿no?, esas historias de vida
yo creo que hay que recuperarlas. A mí, por ejemplo, lo que me conmueve, que es una historia más bien colectiva, es de los comedores populares. O sea, cuando el Perú está hambriento, cuando vive todas esas crisis terribles, ¿quiénes son las que alimentan al Perú? Las mujeres. O sea, en todas digamos, en todos los asentamientos humanos están ellas colectando, digamos, de la iglesia comida y preparando y cocinando. Entonces, esas historias, yo creo que son historias de ciudadanía, de activismo político, y yo creo que en la provincia igual se encontrarán estas historias, ¿no? De mujeres, digamos, valientes, defensoras de los derechos humanos en la época de la guerra con Sendero, ¿no? Como ellas, digamos, luchan por recobrar los cuerpos de sus hijos. Ese es otro aspecto histórico que yo creo que también tenemos que poner en nuestra narrativa, ¿no? Pierden a sus esposos, pierden a sus hijos, no se sabe dónde están, piden que les devuelvan los cuerpos, ¿no? La tortura que viven muchas y devuelven. Entonces, esas historias de mujeres valientes, desde las del siglo XIX, que están, digamos, en otros ámbitos, pero terminando con un siglo XX muy difícil como el que hemos vivido en el Perú, parte del XXI, yo creo que nos va a dar ejemplo de vida para seguir con esa cosa viva, ¿no? Que yo creo que es el activismo social y la participación de la mujer, digamos, en las causas que demandan más de nuestra sensibilidad, la violencia contra la mujer en el Perú. O sea, todos los días hay feminicidios, todos los días hay historias terribles de violaciones de niñas. Yo creo que tiene que haber dentro de la bancada de ustedes algo que esté armado ya para darle una respuesta pronta al problema de la violencia contra las mujeres. O sea, que es algo que es espeluznante, ¿no? Y que viene de un mundo machista, autoritario, patriarcal, ¿no? Donde las mujeres no tienen derechos, o sea, no son ciudadanas, no hay igualdad, y por eso que las tratan como las tratan, ¿no? Entonces, darle la vuelta y, digamos, comenzar a transitar esas historias y convertirse ustedes en voceras, ¿no? Y, digamos, estar defendiendo que parte, digamos, de la bancada tenga una sección que defienda todo esto horroroso que nos está pasando y que no termina, porque todos los días sigue, o sea, todos los días sigue, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, mi respuesta. Historia de partidos políticos donde los valores republicanos, yo creo que han habido varios. O sea, que yo creo que esta idea de ponerse como los primeros, como los únicos, más bien es más interesante ponerse en una tradición. Somos parte de una tradición que surge con la independencia, que tiene sus avances, sus retrocesos, y nosotros vamos a volver a salir con esa fuerza entendiendo nuestra tradición, ¿no? Porque no han inventado el lenguaje, porque no han inventado los conceptos, simplemente los están trayendo al siglo XXI. Entonces, ponerte parte de una tradición te hace más fuerte, ¿no? Porque, digamos, tienes atrás tuyo una serie de peruanos que han venido, digamos, discutiendo, incluso en los albores del APRA, habían estas ideas. O sea, poco a poco ese pensamiento, digamos, decae, pero yo creo que los partidos, incluso Bustamante y Rivero, ¿no? Están hablando en estos términos, el mismo Acción Popular. Acción Popular es, digamos, la participación de todos en la construcción del Perú, Acción Popular, ¿no? La Lampa, el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que en todos hay algo, pero no ha sido articulado como lo central, ¿no? Entonces, en ese sentido se podría, digamos, hacer una narrativa que pudiera, digamos, a ustedes ser parte de ella, y eso los enriquece mucho más. Representante a nivel mundial, yo entiendo a un representante a nivel mundial que a mí me gusta, no sé, a mí me gusta Mujica, el uruguayo, ¿no? Es la historia del desprendimiento, ¿no? Es la historia de que le ofrecen $1 millón por su carro, por su Volkswagen, y prefiere seguir con su Volkswagen y no venderlo, no le importa. O sea, tiene otras cosas, caminar, se va a la chacra con su esposa, está con su perro, tiene la conciencia tranquila, lo quiere, ¿no? Entonces, ese tipo de liderazgo, ¿no? Que tú puedes salir de la política y regresar a tu vida cotidiana y nadie te va a perseguir,
nadie te va a acusar, al contrario, te vas a volver un referente de alguien que no fue conquistado por el poder, ¿no? Entonces, yo creo que él podría ser dentro de la izquierda, no sé si habrá otro, pero digamos sería un buen referente. Bueno, la pregunta esta que me haces de, la izquierda, derecha o centro. Yo creo que el Perú es un país de centro. Es difícil construir el centro, porque tiende a la polarización, pero yo creo que si se construye un centro, se puede articular un sistema de partidos donde exista la izquierda y exista la derecha, ¿no? Entonces el centro articula, el centro contiene, ¿no? Y evita, digamos, un populismo de derecha, un populismo de izquierda, porque el centro te va dando las pautas, digamos, del camino, pero tiene que tener pues el proyecto, tiene que dar, digamos, tiene que expresar que el centro funciona, porque también se le acusa al centro de no ser ni izquierda ni derecha, de no ser nada. Entonces lo que tiene el centro demostrar es que un centro sí puede producir ideas, un centro sí puede conducir al país, la idea de estar centrado, una persona centrada, ¿no? Yo creo que es un buen referente, ¿no? En el sentido de que hay una armonía, no te vas a mover en estos fundamentalismos y vas a seguir avanzando, ¿no? Es difícil construirlo y es difícil mantenerlo, porque se tiende siempre a la polarización. Entonces yo creo que sí.